Las orquídeas me encontraron y me rescataron ya va a ser hace 8 años. En ellas encontré una forma de distraer la mente, de distraer el cuerpo y afortunadamente también una forma de sobrevivir, ¿no? Todos tenemos que trabajar y las orquídeas han sido para mí una fuente de inspiración desde que las conocí, una fuente constante de aprendizaje, exigen demasiado conocimiento para poderlas cultivar, entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora que he disfrutado mucho y de la que afortunadamente pues hoy en día puedo vivir. Bueno, Miguel, me estabas contando que las orquídeas tienen un valor incalculable en nuestro país, Colombia. Cuéntame un poquito de eso. Somos territorio de orquídeas, Colombia es el país de las orquídeas y el recurso biológico más importante para Colombia pues son las orquídeas. Uno, porque es el mayor número que hay. Dos, porque dentro del grupo incluye el mayor grado de endemismo, o sea, comparado a otros grupos, o sea, las aves son un ejemplo muy importantes para Colombia, pero las orquídeas son más del doble de las aves y casi el endemismo de orquídeas es el número de aves que hay. Eso para compararlos y no para decir que un grupo es más importante que otro, sí, sino que hay una gran relevancia en conocer un poquito el mundo de las orquídeas. En Colombia, algunas personas estiman que hay entre 4.600 a 4.800 especies y eso nos hace pues el país de las orquídeas, pero pues nosotros, así como tenemos esta especie que crece de forma nativa acá en Villavicencio, en el Meta y bueno, en algunas partes del territorio colombiano, también tenemos otras que vienen de, ejemplo, de México, Centroamérica, como esta la Elia, y tenemos un ejemplo, algunas que son híbridas, entonces son un grupo bastante diverso, con una riqueza natural muy particular, sea tanto natural como a nivel de cultivo. Carolina, cuéntame qué cuidados podemos tener en una planta tan bella como esta orquídea. Bueno, la mayoría de la gente siempre piensa en orquídeas y piensan, ay no, es muy difícil de cultivar, pero como te mencionaba antes, una de los factores o de las exigencias que tienen las orquídeas es que tú aprendas de ellas. Entonces, esto es solo un género de los cientos que existen en orquídeas, es uno de los géneros más comerciales y que se utilizan generalmente para regalar o para tener de decoración en negocios y casas. Entonces, ellas, precisamente por eso, vienen sembradas en un sustrato que es a base de musgo. Ese musgo y de coco también lo que hacen es retener humedad. Cuando ellas retienen humedad, entonces va a hacer que el manejo de las personas sea más fácil. ¿Por qué? Porque no vas a tener que estarle poniendo agua todos los días. Entonces, dependiendo del clima y las condiciones en las que tengan la planta, va a ser un riego. Por ejemplo, en este clima que estamos en Villavicencio, es cada 8 días, se da perfectamente. Y otro de los cuidados fundamentales es nunca ponerlas al sol directo. Ellas de manera natural crecen sobre los árboles, siendo plantas epífitas, no son plantas parásitas. Entonces, al hecho de usar el árbol para sostenerse, les ayuda a recibir una luminosidad filtrada y por eso no les gusta para nada el sol directo. Entonces, digamos que al conocerlas, sabemos un poco de cómo podemos también tenerlas en casa. Además del cultivo de las orquídeas, me interesa mucho el tema, digamos, ornamental, el cultivo de plantas, y como hobby de mi pareja iniciamos a coleccionistas de cactus. Entonces empezamos con un par de cactus y pues hoy en día ya llevamos bastante, nos interesa el tema de que nuestras plantas se conviertan en un ser vivo que acompañen y que lleguen, digamos, a brindar armonía en un espacio, que donde lleguen la gente sepa que es un integrante más de su familia y que es, digamos, sí, un habitante más de su hogar. Entonces por eso trabajamos con plantas vivas directamente y no solo con flores de corte. Cuando hablamos de flores, normalmente hablamos más como de la parte femenina. Pero como un hombre tan joven como tú le toma amor a este proyecto tan hermoso que son las orquídeas. Bueno, la verdad es que eso sucede mucho en América, pero en Europa pues muchas personas se dedican al cultivo de las orquídeas. Y pues no sé si tal vez están jóvenes, pero sí hay mucho horticultor, digámoslo. Y en Colombia muchas personas, como yo, aman las orquídeas. Realmente uno no elige las orquídeas, sino las orquídeas lo eligen a uno. O sea, no es un llamado de allí para allá, sino de allá para acá. Y tal vez soy como muchas más personas, cuando compro una orquídea soy predilecto de que ese grupo me escogió a mí, más que para que yo lo cuide, pues que él me cuide a mí. O sea, yo intentando salvar una orquídea en un momento de mi vida, terminé salvándome yo porque de cierta manera me da paz, tranquilidad, armonía y otras cosas que no me puede dar ningún otro ser vivo. Aunque todos son importantes, cada uno me da algo, pero este me da una cosita más particular y más especial. Carolina, ¿qué representa que alguien reciba un regalo como esta belleza de cactus?
Bueno, estos cactus son plantas que generalmente habitan en el desierto. Entonces, digamos que por su ambiente, su ecosistema natural, son plantas que crecen en ambientes hostiles, ¿cierto? En ambientes áridos, en desiertos. Siempre nos dicen que hay que ser como un cactus. A pesar de estar en un ambiente árido, hostil o en una situación difícil, debemos tratar de dar lo mejor y lo más bonito de nosotros, que son, por ejemplo, estas bellísimas flores. Entonces, a pesar de la hostilidad, siempre tenemos que buscar florecer y darle a los demás lo mejor que hay en nosotros. Ah, bueno, entonces vemos a la naturaleza enseñándonos, ¿no? Siempre, la naturaleza siempre nos enseña en todas las cuestiones que tú puedas aprender, y cuando empiezas a estudiar un poquito más de ecología o de simbiosis, tú ves que nadie es aislado en el mundo. O sea, un árbol no es aislado del pasto que tiene en la base, ni del pajarito que llega a comerse sus frutas, ni de los hongos que crecen encima, los líquenes que le crecen encima. Todo es una correlación entre seres vivos. Nosotros los seres humanos somos los que nos hemos vuelto un poquito egoístas y pensamos que nos podemos aislar de la naturaleza, pero sin la naturaleza no somos nada. Las plantas nos dan el oxígeno que necesitamos para vivir, nos dan algodón con el que se hace nuestra ropa, nos dan la comida, o sea, sin la naturaleza no somos nada, siempre nos están enseñando. ¿Por qué un hombre, si quiere conquistar a una bella dama, debería regalar una orquídea? Bueno, yo digo a la gente que uno no debe regalar cosas que se mueran. A mí no me gusta regalar cosas que se mueran, me gusta regalar seres vivos. La gente va y regala una planta de corte, y no siento que esos regalos sean malos, o sea, que una flor de corte no sea adecuada, sino que de cierta manera la flor se seca a los 3 a los 5 días. Cuando tú regalas una planta, regalas un ser vivo, y esta flor puede que se caiga, pero como ustedes pueden ver aquí, tiene otras varas florales y vuelve a florecer. Entonces regalas un ser para conectar a la gente con la naturaleza, o sea, la conectas con la vida, le haces responsable de otro ser vivo que es muy importante en el planeta Tierra como tú, y hace parte de tu familia, hace parte de tu vida. Nosotros no vendemos plantas, nosotros de cierta manera lo que llevamos a que la gente haga lo siguiente: regale vida, se conecte con la vida. Qué hermoso. O sea que cada vez que esta planta pierde su flor, tenemos la esperanza de que vuelva a nacer. Ajá. Y entonces ese chico no se olvida, ¿no? Nunca. Y digamos que de cierta manera florecer es muy bonito. Y uno se pregunta, ¿cuándo puede volver una orquídea a ver florecer? O sea, a veces en la vida le toca a uno saber esperar. Entonces cada orquídea se florecen a veces rápido, a veces lento, pero cada orquídea también se conecta con uno, le enseña a uno a veces a cultivar la paciencia o a cultivar el afán. Entonces las orquídeas no son una tradición muy importante a nivel mundial, porque pues hoy día Colombia está adoptando toda esta parte, sino que más allá de eso, lo que hace es que la gente se conecte con la naturaleza y posiblemente pueda llegar a ser el ser vivo carismático que permita que la gente respete más los ambientes naturales, los bosques, que cualquier otro. Los regalos de plantas vivas, como por ejemplo esta orquídea Phalaenopsis, tienes un ramillete precioso de flores que puede durar en tu casa entre 3, 5 y hasta más meses, dependiendo del cuidado que les des. ¿Así florecida? Así florecida. Fantástico. Y después de ese tiempo, o sea, cuando ya pasa su floración, quedas con este regalito verde, que es una planta viva, que con los cuidados que tú le des vas a poder seguir teniendo más floraciones. Entonces, digamos que no es simplemente regalar flores por regalar flores, sino que es tener la compañía de un ser vivo. Entonces, digamos que de acuerdo a muchas creencias, digamos que los colores que la gente regala, entonces van enfocados a, por ejemplo, el blanco siempre es elegancia, paz y tranquilidad en los ambientes. Entonces, digamos que dependiendo de los colores, para enamorar los morados, los rosados, los fucsias, pero también el color implica como una especie de expresar sentimientos hacia la persona que la llega. Emprender no es que sea fácil o difícil, es también a veces diversificar. Nosotros antes somos orquídeas, somos anturios, cactus, suculentas, y también pues estamos en el mundo de las carnívoras o plantas insectívoras. Son plantas que también nos ayudan a regular, digamos, poblaciones de insectos que a veces pueden ser dañinas. Entonces son plantas que a veces nos dicen hay que regular algunos animalitos. Uno como empresario en el camino tiene que regularse, entonces a veces uno quiere todo en la vida. Yo quisiera tener miles de invernaderos, pero a veces no es tener miles, sino lo poco que uno tenga sea mucho, porque a veces lo mucho es muy poco. Cuando arranqué a hablar en el Meta, en Bichá, en Guaviare, en todo esto, por primera vez hablaba, y cuando empecé a ver que las orquídeas se pueden cultivar como este espacio donde estamos de clima cálido, porque sí, nosotros tenemos orquídeas de clima templado, clima frío, y son otros mercados, esos mercados son fáciles, pero cuando vimos a clima cálido, lo primero que nos dijeron que éramos mentirosos, que ninguna orquídea, entonces viven miles,
Me lo dijo alguien muy importante, pues en un momento para el sector, digamos, ambiental, ninguna orquídea se puede dar acá. Y de una vez, pues uno, tal vez siendo un académico, en los tiempos un profesor en la universidad y más que todo un investigador, pues uno se deja pronto me adelantar porque no tiene la capacidad de ser empresario. Para demostrarlo tuve que ser un empresario. Y siendo un empresario, y gracias a un gran equipo, porque no soy yo, sino pues es el equipo que me ha fortalecido, pues con ese equipo pudimos demostrar que las orquídeas no solamente crecen en clima cálido, sino posiblemente los grupos más importantes son de clima cálido y que lentamente los hemos movido pues a clima templado y frío, como Phalaenopsis, Cattleya, entre otros. Tenemos un programa muy bonito los miércoles a las 7 de la mañana donde hablamos un poco sobre el tema de cultivo de las orquídeas. Entonces tenemos ese contenido por redes sociales, pero también tenemos una academia para las personas que quieran profundizar más en el tema de las orquídeas, en el tema de cultivo, en el tema de nutrición en orquídeas, en el tema de siembra, propagación, incluso cultivo in vitro, que es una de las técnicas, digamos, un poco más avanzadas, pero que también se puede hacer desde casa. Tengo un libro de 100 orquídeas cultivables, lo consiguen con nosotros. De hecho, si compran cualquier diplomado en Corpo Orquídea, el libro se lo enviamos de forma gratuita a su casa, hasta agotar existencia. Ya cuando agotemos existencia en nuestras redes sociales van a ver que agotamos existencia, ya que estamos en la segunda edición de este año y ya no vamos a publicar más de él. Entonces ya vienen otras tantas de otros libros muy diferentes. Pueden buscarnos en la página web, que es una plataforma educativa que está a nivel mundial, con personas de todo el mundo, y allí también nos consiguen como www.corporquídea.com. Y si algo, pues por WhatsApp al 317-277-1068 o al 314-838-4487. Sigan conectados con Chócalas. Chao, chao.